y el inmenso Che Guevara. Cuidado. Siguiendo el hilo de ese formidable levantamiento popular a todo lo largo y ancho de los Estados Unidos, y también lo acontecido recientemente en el intento de Estados Unidos de bloquear, obstruir militarmente la llegada de los barcos a Venezuela y el significado de esa victoria, me viene a la mente, debo necesariamente volver a su pensamiento, a sus aportes, un amigo muy querido, un camarada de inmenso valor, Jorge Bernstein, pensador marxista argentino, fue militante revolucionario en la época de la lucha armada, militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores de Argentina en los años 70, académico, pero sobre todo un militante socialista, comunista, muy firme, muy firme. Falleció relativamente hace poco. Ya yo les he hecho referencia en otra oportunidad. Bernstein, en un trabajo, un ensayo titulado Un nuevo punto de inflexión en la larga decadencia occidental, planteó lo siguiente. Escuchen, decía Bernstein, la realidad presenta al sistema marchando hacia convulsiones cada vez mayores, hacia la generalización del desorden, la autodestrucción ambiental, la reproducción ampliada de la economía, tendiendo a cero y anunciando convertirse en negativa. Es el capitalismo en vía de agotamiento y que al despolarizarse se desarticula, presentando horizontes futuros de barbarie, pero también de insurgencias portadoras de utopías liberadoras. Y en otro ensayo muy valioso, que lleva por título El comunismo del siglo XXI, Bernstein afirmó, en los años 90 del siglo pasado, los neoliberales nos explicaban que la globalización constituía, me excusan, un fenómeno irreversible y que el capitalismo había adquirido una dimensión global que arrasaba con todos los obstáculos nacionales o locales. No se daban cuenta que esa irreversibilidad, transformada poco tiempo después en decadencia global del sistema, le abría las puertas a un sujeto inesperado, la emergencia global del siglo XXI. Pues bien, Venezuela obtuvo un triunfo que revela que a Estados Unidos se le puede desafiar en materia de defensa de soberanía y de cambios sociales de profundidad. Y ahora más, cuando un amplio y aguerrido sector de su propio pueblo, del pueblo estadounidense, hastiado de abusos centenarios, empobrecido y maltratado, en pocas horas se ha transformado en un pueblo insurgente a lo largo y ancho de su convulsionado territorio. Hace horas que se produjo este acontecimiento y se sigue ampliando. Ayer la propia CNN tenía que admitir que el crecimiento de la movilización era espectacular. En las calles
casi todas las ciudades de Estados Unidos. Y la verdad es que las calles de sus urbes están siendo estremecidas por una suma de rebeldía afroamericana, latina, tercermundista, de diverso tipo de pobrecía, de gente empobrecida, desnudada a las lacras del capitalismo y agravada la crisis con el agregado del COVID-19, a un deterioro integral acumulado durante décadas. Esto no viene de ahora. Y la verdad es que el tristemente célebre primer mundo, como ellos se decían, orgulloso de su desarrollo, la poderosa democracia occidental y cristiana, la democracia estadounidense, tan alabada por muchos intelectuales y comunicadores de aquí permanentemente, todavía siguen en eso. Destilan pus y sangre de la cabeza a los pies, porque no se pueden separar de un capitalismo putrefacto. Esto todavía no es el fin del capitalismo, ni tampoco de la versión gringa de capitalismo. No somos tan tontos para pensar así. Pero sí, la insurgencia sigue creciendo, y no me refiero solo a los Estados Unidos, como tendencia mundial, como la vaticinara Jorge Benton. Si se torna espiral y apunta a ser global, y eso es lo que está pasando, ese fin del capitalismo tiende a acercarse, con una condición: siempre y cuando las protestas, las insurgencias sean dotadas, asuman propuesta transformadora hacia un nuevo socialismo. O como decía Bernstein, al socialismo como transición hacia el comunismo del siglo XXI. Porque lo que se vivió en el siglo XX es la prehistoria del socialismo y del comunismo. Fue su fase embrionaria. Ahora se han acumulado los conocimientos y las condiciones, y los niveles de crisis, no es una crisis inicial, embrionaria del capitalismo, una crisis terminal, para que eso pueda ser una realidad. No es cosa de días, ni de meses, ni de pocos años posiblemente, pero estamos en ese camino, en la pelea hacia ese tránsito. En esta crisis en tiempo de COVID, cuando los poderes constituidos del decadente y ganterizado capitalismo estadounidense y sus socios occidentales cargan sobre los pueblos el peso brutal de su desplome y deterioro, muestran sus perversidades mayores y generan indignaciones explosivas, la tendencia predominante parece ser hacia la insurgencia global. Esa ruta exige más que antes capacidad de resistencia, insurgencia y solidaridad. Terminamos por hoy. Un fuerte abrazo. Buenas tardes. Por el multimedio Tiro al Blanco, bajo la coordinación y participación de Narciso Isa Conde. La verdad sin dobleces, para hacer realidad los ideales del Coronel Camaño y el inmenso Che Guevara. Cuidado, Tiro al Blanco.